Muy buenas noches, queridos amigos. Noticias de última hora. Según los últimos datos de los científicos, por supuesto, nacionales, se ha descubierto que en nuestro organismo existe un músculo que puede no contraerse ni una sola vez al día. Si duermes acostado, ya sea de espaldas o boca abajo, no importa. Ese músculo solo puede tensarse 2 veces al día. ¿Qué músculo es? Intenta adivinar en los comentarios. Quien lo adivine se gana honor y respeto. Lo demostraremos. Estoy viendo los comentarios. Pocos, muy pocos conocen este músculo. Se llama así por el apellido de su creador, el músculo esternocleidomastoideo. Iván Petrovich Grudino-Kliuchno-Sostsevidnov, en 1825, fue el primero en descubrir este músculo en el Simposio de San Petersburgo, en invierno, durante una tormenta de nieve. Entonces, ¿qué es el músculo esternocleidomastoideo? Por sus bordes inferiores, se origina en la clavícula y el esternón. Por su parte superior, se inserta en la apófisis mastoides del hueso temporal. Es un músculo bastante grande normalmente, pero en el ciudadano promedio tiene un grosor que se aproxima al de una bolsa de basura. Por eso, deja de cumplir su función y ésta pasa a los músculos cercanos. ¿Cuáles son las funciones de este músculo? Además de que tiene una gran importancia para sostener el peso de su cabeza, también participa en los giros. ¿Cuál es su movimiento directo? Cuando se tensa de ambos lados, flexiona la cabeza. Pero al flexionar, miren, aquí estoy de pie. Flexiono la cabeza, no hay tensión en ella, no participa. Pero si me acuesto de espaldas y levanto la cabeza, en ese momento se tensa. Giros. Aquí estoy girando la cabeza, hay una tensión muy leve en este músculo, es mínima. ¿Y en la vida cómo la usamos? Giramos la cabeza. La tensión en este músculo es mínima y eso es lo máximo que hace durante el día. ¿Cuándo realmente se tensa? Cuando nos acostamos de espaldas, en el momento en que nos estamos acostando, ¿ven? Aquí la cabeza está en el aire, aquí es cuando se tensa. Luego nos levantamos y en ese momento se tensa. Así, nos acostamos, nos levantamos. Los que les gusta acostarse y luego levantarse, acostarse y levantarse, pues en ellos ese músculo sí trabaja, al menos un poco, durante el día. Entonces, el músculo esternocleidomastoideo, signos de su debilidad, dolores de cabeza en la zona de la sien, en la zona de la frente. Incluso puede ser en la zona del oído, dolor en la zona de la articulación temporomandibular, dolores referidos de ese tipo. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando se debilita, además de los músculos escalenos, también empiezan a tensarse en exceso los músculos que elevan la escápula, los cuales provocan dolor referido en toda esta zona. Limitación de la movilidad del cuello. Para girar el cuello, tendrás que inclinarlo un poco hacia adelante, porque no hay suficiente fuerza en el músculo esternocleidomastoideo. Hay que cambiar un poco el ángulo del movimiento. Lo siguiente es entumecimiento, debilidad en el brazo, dolor en el hombro, dolor en el brazo a lo largo de algún nervio, ya sea cubital, radial o mediano. ¿Por qué ocurre esto? Por la debilidad del músculo esternocleidomastoideo y la tensión excesiva de los músculos escalenos, de todos o de alguno de ellos. Entre ellos, los nervios se comprimen, la inervación del brazo se ve afectada y el brazo no funciona bien. No son causas tan evidentes, son discutibles, pero de todos modos hay una influencia si se está describiendo. Sinusitis crónica. ¿Qué es la sinusitis? Inflamación de las membranas mucosas, hinchazón de las membranas mucosas, a raíz de lo cual la infección se vuelve crónica. Entonces, ¿a qué se debe la inflamación de la mucosa? Debido a la debilidad de este músculo, se produce una alteración del drenaje venoso, posiblemente linfático, de la zona de la nariz y los senos nasales.
pero es un fenómeno común. Cuando te acuestas de un lado, no puedes respirar por una fosa nasal. Te volteas al otro lado y no puedes respirar por la otra. Y en este caso, como que no hay goteo nasal, no hay inflamación. Eso es precisamente uno de los signos de alteración del flujo venoso. La causa también es la debilidad del músculo esternocleidomastoideo, hinchazón en la cara. También es debilidad de este músculo. Se produce una acumulación excesiva de líquido en la zona de tu cara. También se puede usar para el rejuvenecimiento. Un buen tono se traduce automáticamente en un buen tono de los músculos faciales. Entonces, amigos, ya veo la impaciencia en sus ojos. Quieren saber cómo entrenarla. Así que no hay nada mejor para el músculo esternocleidomastoideo que una cabeza pesada para los entrenamientos. Si tienen peso adicional como dientes de hierro o de oro, o un peinado voluminoso, aretes, por ejemplo, de ámbar, eso será una ventaja. Será un plus en este caso. ¿Qué hacemos? Simplemente levantamos la cabeza, estamos acostados de espaldas, levantamos la cabeza y el peso de la cabeza, que representa, imagínense, el 10% de su cuerpo, empieza a ejercitar bastante bien ambos músculos al mismo tiempo, el derecho y el izquierdo, el esternocleidomastoideo. En esta posición, normalmente deberían aguantar al menos 20 segundos. Si no pueden hacer esto, no deben pasar a los siguientes entrenamientos, que son más difíciles. Entonces, ¿cómo entrenar? Levantamos la cabeza de 5 a 10 segundos en una serie, la sostenemos. ¿En qué hay que fijarse? No doblen la cabeza hacia aquí. La barbilla debe mirar un poco hacia arriba, pero tampoco la echen demasiado hacia atrás. O sea, la posición natural del cuello debe mantenerse, como si estuvieran mirando hacia adelante, de pie en el campo, mirando al atardecer. Hacemos 3 o 4 series de estas. Entre series descansamos. Pueden descansar hasta 30 segundos. El siguiente paso, cuando este ejercicio ya les resulte bastante fácil, pueden entrenar por separado el músculo derecho y el izquierdo. Para esto también levantan la cabeza y aquí se carga más el músculo derecho. Y mantengan esta posición. No es necesario girar mucho la cabeza. Giren de modo que la nariz quede a 45 grados y en esa posición levanten la cabeza. La levantamos y la sostenemos así. También de 5 a 10 segundos en una serie. Sostengan y bajen. Descansen. Pueden alternar la derecha y la izquierda. También la levantan. La sostienen de 5 a 10 segundos y la bajan. Alternen la derecha y la izquierda. O de una vez hacia un lado, hacia el otro. En la siguiente etapa, pueden añadir carga incorporando el movimiento. Para esto, ponemos una almohada debajo de los omóplatos de esta manera. Así, nos acostamos. Y ya desde esta posición, empezamos a levantar la cabeza, bajarla, levantarla, bajarla. O sea, aquí tienen un poco más de amplitud de movimiento. Y en esta posición ya pueden hacer el movimiento. Aquí, si es lo suficientemente difícil, entonces levantan y bajan completamente. Esperan un segundo. Levantan, bajan completamente. Si no es difícil hacerlo, pueden levantar y no bajar completamente la cabeza. Es decir, manteniendo la tensión de estos músculos todo el tiempo. Levanten, bajen, levanten, bajen. Eso es, estos ejercicios serán suficientes por ahora. Y bueno, amigos, compartan sus impresiones sobre cómo les fue al intentarlo, o si planean intentarlo, o si solo vieron cómo lo intenté yo. ¿Y qué les puedo decir? Hasta los próximos programas.